Texto, únicamente un tema que comenzamos hace poco en cuanto a que nosotros como cristianos pertenecemos a un reino y como tal ese reino tiene un rey y su rey nos ha dado a nosotros una misión y la misión nuestra es hablar como Él quiere que hablemos. Hablamos es por Él, hablamos en su nombre. Nosotros no hablamos por nosotros, estamos hablando por Él. Y cuando hablamos por Él, pues eso tiene una implicación obviamente. Vamos a mirar por estamos observando. Hace 8 días hacíamos el intento de imaginarnos presentando un video de nuestra vida y cada uno de nosotros hacía como el intento de imaginarse si la gente viera una película de nuestra vida, ¿qué pasaría? Y hoy lo voy a poner en esos términos. Si nuestras vidas fueran la parte de una novela, todos saben lo que es una novela, es una telenovela. Y si fuéramos parte de ella, y en esa telenovela nosotros fuéramos, ¿qué personaje? Somos nosotros, pero ¿qué personaje representaríamos dentro de la novela? Teniendo en cuenta las personas con las que nos relacionamos, los lugares donde vivimos, los escenarios donde actuamos. De acuerdo a eso, nosotros seríamos, obviamente en ese momento el protagonista, pero seríamos ese protagonista o el antagonista, seríamos los villanos o seríamos las víctimas, dependiendo de cómo hablamos con las personas, porque cuando alguien viera la telenovela de la vida de César, que le pondrían con toda seguridad un nombre bien dramático, me verían a mí hablándole a mi esposa, hablándole a mis hijos, hablándole a los hermanos de la iglesia, a ustedes lo verían también, cuando va al supermercado, cuando va en el bus, cuando habla con amigos, y en ese tratar a los hermanos y en ese relacionarse con los demás, ¿cómo interpretarían la vida suya y la mía? Recuerden que todo el tiempo estamos interpretando. Cuando en esa película nos vieran, entonces ustedes saben que cuando uno ha visto telenovelas, uno dice, ¿cuándo será que cogen al villano? ¿Cuándo será que se le acaba pues como el reinado a ese? ¿Cuándo será que lo pillan? ¿Cierto? Pues uno como que, yo creo que no soy el único aquí que ve telenovela, o también. No es el único que sea fútbol, es el único que ve. Pues porque a veces preguntan y nadie responde, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo era que lo pillan o ¿cuándo era? A ver, si César fuera el personaje de una telenovela de esas, ¿será que alguien diría, ¿cuándo será que ese berriollito dejará de hablarle así a esa esposa? Como le habla, ahí viene, ¿qué le deja decir? O véanlo, viene, para hablarle a los hijos, claro cómo es. O la gente diría, tan bueno. A mí la parte que más me gusta es este personaje. César, le habla tan bueno a los hijos que a los esposos. Me encanta ese personaje, me tiene, ¿cierto? ¿Qué dirían ustedes? Esa es la pregunta, esa es la reflexión para la enseñanza. La pregunta de Corintios 5, del 11. Vamos a ver. Padre, como nuestra vida no es una novela, es una realidad, pero sí tiene todos esos componentes, en donde nos comportamos de diferentes maneras. Y a veces, lo que usamos como palabras que no son nuestras, no nos pertenecen, eres el rey. Y cada que hablamos como embajadores del rey. Señor, muchas veces, a pesar de saber eso, somos los mismos.
unos tiranos, muchas veces nuestras palabras son de amargura, condenación, de juicio. Nuestras palabras son de falta de contentamiento, de esperanza. Nuestras palabras muchas veces, Señor, hacen que los demás pequen o que se desanimen, que no sean edificados, que se confundan. Padre, aquí estamos aprendiendo y queremos que a la luz de tu palabra, que es lámpara en nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, queremos, Señor, vivir a la luz de las Escrituras y en esa noche ser enseñados, corregidos, instruidos, reprendidos, Señor, porque es bueno que nos humilles y que nos regañes, que nos corrija, Señor. Es bueno cuando nos hablas con dulzura y tiernamente afirmas nuestra obediencia, cuando estamos realmente en la historia de nuestra vida, cumpliendo el propósito de la historia tuya, porque nuestra vida es parte de tu historia, oh Padre Celestial. Nosotros somos parte de tu historia, Señor, la historia de redención. Señor, qué bueno es que siempre te agradaras de nosotros. Qué bueno es que siempre te sintieras complacido de tus hijos, Señor. Que no hallaras en nosotros adoración aborrecible por la forma en que tratamos al prójimo. Señor, ayúdanos por medio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos diciendo entonces esa pregunta: si alguien viera esa novela en nuestra vida, ¿qué es la vida nuestra para los demás? ¿Qué encontraría? ¿Qué pensarían de nosotros? ¿Qué conclusiones, a qué conclusiones llegarían? Porque estamos llamados a ser embajadores de Cristo. Y decíamos hace 8 días que tenemos que ser muy honestos, porque no siempre queremos comportarnos como embajadores. No siempre decimos lo que Dios quiere que digamos. Muchas veces nuestras palabras no tienen nada que ver con el reino en el cual decimos pertenecer, y no siempre es fácil hacerlo. A veces estamos muy centrados en nosotros y no en Dios. Decimos que el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y deleitarse en Él para siempre. Pero no siempre se da eso en nuestras vidas. Estamos aprendiendo los domingos que si bien Dios no quiere personas que sean perfectas por su verdad, no puede ser en sí mismo, o sea, una persona que nunca peque, Dios quiere que sus hijos siempre tengan la disposición a no querer pecar, a aborrecer el pecado, a querer vivir en santidad, a querer vivir en una relación siempre armoniosa con sus hermanos, con su prójimo. No tiene que ser un hermano en la fe, con el prójimo, a veces el vecino que no es creyente, el señor del transporte que tampoco es creyente, la señora del supermercado que nos atiende en un restaurante, y nosotros ahí estamos siendo embajadores del Señor Jesucristo. Hemos sido llamados entonces a representar a nuestro Señor, a nuestro Rey. Y en estos días en los jóvenes les invitaba a todos a que hicieran una reflexión similar a la de la telenovela, en el sentido de que les decía: usted imagínese que hoy el Señor Jesús por la mañana, digamos que usted ahora por la noche llega a su habitación el Señor, se aparece y se ve: César, me saluda, me dice: hola, ¿cómo estás? Y chao, bien Señor. Bueno, vas a dormir, y cuando te despertes, tu corazón va a quedar en este pobrecito. Un ejemplo, recuerda que esto es una imaginación, para que nadie diga que estamos predicando el libro de Jesús. Es una imaginación. Entonces yo estoy ahí y el Señor me dice: César, y tu corazón va a quedar ahí, y mañana él me dice: ahora se levantas, va a la hora del Señor. ¿Y qué es lo que haces en tu día? Él me dice: yo sé, pero quiero que me conteste. Señor, ya, yo sé que usted sabe, pero le va a contar. Yo hago esto y esto y esto. O sea que mañana voy a vivir el día tuyo como si fuera vos. Nadie va a saber que el que está ahí soy yo.
y vos vas a estar descansando, o sea, tu ser va a estar aquí. Pero entonces, mañana yo voy a ser yo, o sea, el Señor va a ser Él, usando mi cuerpo y haciendo todo lo que yo hago. Y Él me hace esta pregunta antes de irme a dormir para ver si de pronto sí duermo. Me dice, César, y será que la gente va a notar alguna diferencia. Y ya, dormí. Yo creo que uno no dormirá. Uy, toda la gente que va a notar diferencia en el trato nuestro, porque ya que va a hablar es el Señor que nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca, nunca maldijo a nadie, nunca amenazó. Siempre, o sea, el Señor Jesucristo, como esposo de mi esposa, no me imagino ese día para Diana una vez. Para mis hijos, para todas las personas con las que no pueden estar. En una manera, debemos vivir como embajadores en una manera, como dice el texto en el capítulo 5, de una manera, versículo 17. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hasta ahí. Y el 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ayer estábamos estudiando en la clase de doctrina de Westminster. Estamos hablando de una palabra que se llama encarnación. Encarnación no es el nombre de un campesino de los militeros. Encarnación es una enseñanza de que el Señor Jesús, como Dios, segunda persona de la Trinidad, se encarnó. Se hizo hombre. Entonces, vamos a vivir ese ser embajador de Cristo de una manera como que Él se encarna, como le estoy poniendo la ilustración. O sea, como que Él a partir de este momento y ojalá por el resto de toda su vida, ya nosotros conscientemente, sabiendo que estamos viviendo que el Espíritu Santo mora en nosotros, a veces perdemos sentido de la conciencia de que el Señor mora en nosotros. A veces actuamos, vivimos, respondemos a la gente y la acertamos, como si el Señor no viviera en nosotros, como si nosotros pasáramos por aquí y el Espíritu Santo entrara en nosotros, en el culto, y pasáramos esa puerta y Él se saliera de nosotros. Es más o menos, a veces pasa en muchos de los cristianos, no solamente aquí, van hablando a nivel mundial. Entonces, Él es como si en una forma humana, como si nosotros pudiéramos personificar al Señor. Es una posición honrosa, porque en realidad estamos representándolo a Él. Y debemos actuar en forma de encarnación, es decir, que Cristo es a quien nosotros estamos representando, como si Él se hubiera encarnado en mí. Nosotros, yo creo que si nos dijeran, ve César, así somos de pecadores. Bueno, ustedes no, de pronto yo sí, de pronto yo sí soy un pecador, pero de pronto usted considerará que eso usted no lo hace, pero muy probablemente si llega el alcalde Federico y le dice, ve César, tengo una reunión en el Palacio de Nariño. ¿Dónde queda? Bogotá. No, esa es la carretera. Temporalmente. Gracias. Entonces, él me dice, ve César, vas a ir a la casa de Nariño y me vas a representar. Entonces yo le digo, don Federico, Federico, ¿y qué tengo que decir? Él me dice, no vaya a decir sino esto. Lo leo, si quiere lo lee o se lo memoriza, pero no puedes decir nada distinto, no tienes permiso de hablar otra cosa que no sea lo que yo te estoy diciendo, como si yo mismo fuera, como si yo me hubiera encarnado en vos, César. Y uno dice, yo creo que lo mandaría, don Federico me lo manda por mensaje de WhatsApp, ya te lo mando. Pues
César, y allá en Bogotá. De hecho, cojo y se lo reparto a todos mis amigos y todo, ya yo como soy. Uno dice que tan orgulloso que yo he cantado Eric. Eso yo creo que a muchos de nosotros nos pasaría. Pero cuando nos dicen que representemos al Señor, no lo consideramos tan honroso. ¿Y por qué no? Pues César, es que la evidencia está en la forma en que hablas. Si vos siempre fueras consciente que estás hablando en nombre del Señor Jesucristo y lo consideraras de tal honor y majestuosidad, considerarías lo que vas a decir, que siempre hables con verdad, ¿cierto? Como dice la Escritura, cada uno con su prójimo. ¿Prójimo es quién? El próximo al lado. O sea que yo puedo tener un prójimo en Moscú, pero no hoy. Hoy ustedes son mi próximo. Porque yo decir, no, mi prójimo es Moscú. No, no es mi próximo. Es que el prójimo está asociado a la persona que tengo al lado. Eso es cierto, porque es que ese es el prójimo de que está en el África o en Afganistán. Eso pues no tiene sentido. Pero es aquí, el Señor, la verdad, cada uno con su prójimo. El Señor no está diciendo, César, me vas a representar. Y al igual que el ejemplo que le puse con el alcalde y el presidente, me dice el Señor, algo es un ejemplo infinitamente inferior comparado con lo que nos ha dicho el Señor. Me dice, César, no tenés permiso sino de hablar lo que yo te he dicho. Vas a hablar en mi nombre y cada que hables me estás representando. Estás hablando por mí. Todo lo que digas, los demás van a suponer que eso fue lo que yo mandé a decir. ¿Sí? Porque cuando nosotros damos testimonio, siempre tenemos que dar buen testimonio. ¿Qué es dar testimonio? ¿Qué entendemos? Por aquí arriba. ¿Ah? Testificar de Cristo. Testificar de. Y en este caso, de Cristo. Entonces el Señor me manda que yo testifique de Él. Y por eso cuando yo hablo y me oye la gente hablando chistes vulgares, diciendo mentiras, siendo protestón, justificando, es que le pegó primero, yo le pegué después, ¿para qué ojo por ojo, diente por diente? Cuando yo hablo así, realmente la gente piensa, oíste, es que hay algunos, yo recuerdo una vez escuché a una persona decir, es que yo tengo una amiga cristiana, pero esas así, que son como descomplicadas, yo no quise preguntar cómo era. No quise preguntar porque no quería que me dijera algo malo y feo. Porque yo me imaginé de una que un mundano diciendo que le gusta esa clase de cristianos, no quiero imaginar. Porque es que hay cristianos que en su hablar están representando o dicen representar al Señor, o realmente no están diciendo lo que el Señor dice, o no están dentro del marco o el estándar de la forma en que el Señor quiere que usted y yo hablemos, que en realidad nos asombremos de hacer algo o de decir algo que el Señor ha puesto para que nosotros hagamos como su misión. Él dice, ustedes van a hacer mi misión. Muchas veces la gente por eso no ve lograr de Dios. A veces la gente dice, es que Dios es cualquier cosa, Dios es una religión, Dios es eso, pues que en realidad Dios es como cualquiera de todos los dioses. Y la gente lo dice, aun viéndonos a nosotros, pero ¿por qué lo dice? Obviamente porque la palabra que estamos usando precisamente no es la de Dios, ni está enmarcada dentro de lo que Dios dice que hablan sus hijos. Nosotros debemos ser muy cuidadosos, hermanos, de que la gente nos vea verdaderamente como sus representantes, que encarnamos su obra. Hermanos, que no son nuestros propósitos particulares, hermanos. Eso es lo que Dios ha escogido que nosotros hagamos, que nosotros demos cuerpo a su misión, a sus métodos, a su carácter, que usted y yo encarnemos, o sea, que la gente diga, ¿cómo veo la obra de Dios? ¿Cómo la veo? Que la gente diga, la veo en los cristianos. ¿Cómo oigo hablar a Dios? Es como hablan los cristianos, porque los cristianos hablan como Dios les ha dicho que hablen. Y entonces no los oyen a los cristianos para allá en las tiendas murmurando
ni chismoseando, ni peleando, ni discutiendo, ni maldiciendo, ni condenando, ni quejándose. Los cristianos no están armando sindicatos, ni nada de esas cosas. Los cristianos siempre están hablando como su Señor, como su Rey. No están buscando satisfacer sus propósitos particulares. Decimos que somos sus ojos, sus manos, sus pies. Eso es verdad, eso no es bonito románticamente y poéticamente hablando. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Que realmente eso seamos diariamente como cristianos. Versículo 15, dale nuevamente, hermano. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Que ya no vivamos para nosotros, hermano, para nuestros propios intereses. Y hay que muchas veces en el ministerio personal, en las iglesias, hay muchas personas que, bueno, voy a repetir algo que lo he mencionado en algunas ocasiones. Una vez unos adolescentes decían, es que a mí no me gusta cómo habla él. A mí me gusta es como habla él. ¿Por qué te gusta es como habla él? Porque es que él le habla a uno suaves. Él le habla a uno de una forma, vamos, una palabra fea, pues no te a nadie y si así él quiere empezar a mantener. Habla muy bacano. Y yo, César, que yo hablaba muy feo, porque entonces yo les decía que eso es pecado, porque cuando uno se pone que era mejor que la otra persona, sino que yo siempre creo que le ponen sus gustos. Y entonces yo creo que hay que hablar la verdad, cada uno con su propio. Y si yo le digo a un adolescente solo porque da bien con él, lo que es la mentira, entonces la escritura que está diciendo en Gálatas me manda, usted quiere estar, y eso, usted quiere estar bien con los hombres o bien con las mujeres. Eso es algo que debo tener muy claro. Muchos enemigos se ganan uno por predicar la verdad. No es que uno los busque, ellos ya lo son, porque usted habla la verdad. Pero entonces cuando estamos hablando es que le estamos poniendo carne, sangre, oídos, ojos, pies y manos a la palabra de Dios, porque la estamos representando y eso en sí mismo va a generar algunas veces apoyo. Pero es la verdad, no por decir, además no. Cuando es la palabra de Dios, eso no se negocia, y punto. Entonces, en este caso en particular, como estamos diciendo, nosotros somos llamados a hablar lo que Dios dice, porque eso es lo que debemos buscar, es rescatar a las personas. Ya vivimos para nuestros propios intereses. Yo no puedo vivir para mis intereses, quedar bien con la gente y quedar mal con Dios. Es que acaso son las palabras mías, acaso es mi Biblia, acaso es mi reino. ¿Acaso es mi rebaño, mi iglesia es del Señor? El rebaño del Señor, el reino es de Él. Entonces debemos hablar lo que es de Él y seguir hablando de eso. Ser su representante, los representantes de su obra y que la gente realmente diga así hablando verdad, hablando verdad. Somos llamados a hacer que su carácter, el de nosotros no. Su carácter, su voluntad, que sean vistos, que sean escuchados. Pero ¿cómo van a ver el carácter de Dios? Un atributo de Dios, algún hermano por aquí, un atributo de Dios. Santo. Él es omnisciente. Bueno, podemos hacer ver de las personas que Dios es omnisciente, eso hay que explicarlo. Pero vamos a poner un atributo de Dios de su, bueno, digamos más bien de su naturaleza. Santo. Justo, misericordioso, compasivo, santo, que gusta santo. Que como estamos hablando sobre la santidad domingo, no quería que llegáramos a esto. Todo lo que ustedes nos son atributos de Dios. ¿Ves usted cómo va a hacer que la gente vea yo y no Dios santo? Siendo santa, en todas sus relaciones. Aspecto de su vida creyente. Actividad en la cual
Es Dios quiere, Dios manda que seamos santos. O sea, es su voluntad y lo manda. Porque una cosa es que Dios lo mande y otra cosa es que sea su voluntad, si no se separa. Pero nosotros no podemos explicarlo como si fueran dos cosas distintas. Dios lo manda porque esa es su voluntad. ¿Qué se dice? Porque así como el pueblo llamó, es santo. Es santo en todos los maneras de vivir. Porque es Cristo. Cuando nosotros entonces entramos en una guerra, un combate con otras personas, peleas con palabras, y cuando hablo de palabras no necesariamente estoy hablando de palabras soeces, que a veces consideramos que las únicas palabras que ofenden al Señor son las palabras vulgares o las palabras soeces. No. Si yo estoy diciendo una palabra, dígame bien, una palabra, por bonita que suene, pero es para manipularlo a usted, deshonraría. Claro, usted no me llama. Es manipulación. ¿En quién está centrado esa conversación? En mí. En mí. Estoy reclamando algo, yo quisiera, es un deseo legítimo, que mi esposa me llamara, ¿no es cierto? Pero cuando yo elevo eso a un nivel de reclamo y de demanda, estoy exigiéndole a ella que satisfaga algo con lo que yo no estoy completo. Yo debería estar completo con Jesucristo y sabiendo que mi esposa me llama, a mí me llama. Eso debería ser una cosa secundaria. Para mí Dios tiene que ser suficiente. Pero cuando yo elevo a nivel de demanda algo que es un deseo legítimo, entonces estoy deshonrando a Dios. Y cualquiera dirá, el pastor, o sea, que hermano, o sea, y le ponen hasta carita a uno. O sea, que hermano, y el pecado no es una decisión, que por qué no nos llaman. ¿Para qué me preguntan mi ciudad de sí? Pregúntale a otro pastor, no es una señora de presión, que están manipulando. Es que tenemos que llevar a las personas a las escrituras y al arrepentimiento, porque si no, entonces a veces lo vamos a llevar. Cuando uno llega a la escritura, yo me enfrento con el estado de la palabra de Dios, yo digo, sí, yo estoy tratando de que mi esposa se centre en mí, que yo sea el principal en la vida de ella, que ella sin mí no pueda vivir. Y entonces, no, ella sin Dios no puede vivir, que yo sin Dios no pueda vivir, pero los demás son otros accesorios que Dios ha puesto dentro de este peregrinaje, pero Dios es suficiente, absolutamente suficiente. Entonces, cuando yo entro en esas conversaciones, aunque parezcan muy sencillas, yo debo poner siempre eso bajo el filtro de la Sagrada Escritura y siempre estar diciéndole al Señor, Señor, ayúdeme, porque hay cosas que yo no estoy viendo como pecado. Hay cosas que las estoy viendo como algo trivial, como algo normal, que mis conversaciones yo no le pego a eso a nadie, hermano. Que Dios nos ayude, porque es que nosotros no estamos llamados aquí a representarnos a nosotros mismos, sino al Señor, hermano. Nosotros estamos a veces llenos de nuestros propios intereses y no tenemos a veces ninguna intención de representar a Cristo con nuestras palabras. Solamente queremos quedar bien nosotros. A veces los elogios son solamente para quedar bien nosotros, para que nadie diga, ese César sí es amable, ese César sí es gentil, qué caballero, hombre, ese tipo parece inglés, qué cosa tan impresionante eso. ¿Quién está hablando? Del cristiano del mes. Así somos. Busquen el hermano Juan, capítulo 14, hermanos. Miren, cuando nosotros vivimos de acuerdo a aquel a quien nosotros decimos representar, estamos haciendo o reflejando la misma obra de Cristo aquí en la tierra. La Biblia dice que Él vino a dar a conocer a quién. Al Padre. Al Padre. Jesucristo vino a dar a conocer al Padre. Eso es maravilloso. Eso
Eso es asombroso. Eso es algo pues impresionante. Es mi Señor, es el Señor Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y dice: he venido a dar a conocer al Padre, para que usted y yo, como Él, sigamos sus pisadas, sigamos sus huellas, están escritas. Ahí están en las Sagradas Escrituras. Nosotros solamente tenemos que seguir sus huellas, y entonces ¿a quién tenemos que dar a conocer? A Cristo Jesús. Nosotros tenemos que dar a conocer a Cristo Jesús en todo lo que hacemos, y especialmente en este tema, en todo lo que decimos. Que nuestras palabras en verdad rescaten a los hermanos, al prójimo, que busquen siempre ser redentivas, palabras que busquen que la otra persona tenga una relación cada vez más estrecha con el Señor, que finalmente cuando hablamos con las personas sean, como dice la Escritura, palabras de edificación, que las personas terminen glorificando al Señor, que las personas en verdad adoren a Dios a partir de las conversaciones con nosotros, no que salgan y digan: no, yo cada que hablo con César termino más aburrido, con una rabia. Eso pasa con muchos cristianos en el mundo entero. Algunos terminan sensualizados, o ya que hablo de la palabra sensual, hoy una muchacha, yo compartí un tema por una de las redes sociales, que dijo que ser sensual es parte de ser mujer, que eso no es pecado. Entonces yo le dije a mi niña, pues en términos amables, pues uno también pelea cuando se dice. Yo no estaba con el interés de pelear con una muchacha, pero sí le dije: estamos buscando fuentes distintas. Usted buscó el diccionario Larousse, pues yo estoy buscando en la Biblia. Y la Biblia hace un énfasis muy claro. Cuando usted lee la palabra sensual en la Biblia, tiene connotaciones negativas. ¿Y por qué era? Porque es que eso es algo que es negativo. O sea, la Biblia lo dice: pasó que usted con mi esposo, no puedo hablar de ese tema, no hablando. Es que yo usted no la veo como usted está con su esposo. A mí no me interesa. Aquí nadie está entrando al rancho de nadie. Es que la persona en su corazón, ¿dónde vivimos? ¿En dónde? En su corazón. Es que una señora, porque el tema es eso, una señora puede vestir muy cubierta como un tipo Amish y ser sensual. Ese es un asunto del corazón, donde lo que busca es provocar o estimular los sentidos de los hombres. Y viste muy cubierta, es hacia donde apunta. Eso es lo que Dios quiere. Dios siempre va a dar con nuestro corazón. Dios siempre está buscando, es ir donde se produce el cambio, para que afuera. En la raíz es donde se produce el cambio, y Dios, por medio de su palabra, siempre va a ir a nuestro corazón. En fin, no voy a hablar de esta muchacha, ni mucho menos por ánimo de criticar, sino que muchas veces nosotros estamos por nuestros propios intereses. A lo mejor habrá mujeres que digan: ay, sí, pero ¿cómo así? O sea, que uno no. ¿A quién quiere agradar? Porque hay ropa moderna y mujeres que se visten de manera moderna, bien, sin ser sensuales. Porque es que la sensualidad es de dónde? Yo sí me hice entender. ¿De dónde es? Del corazón. Entonces eso Dios es lo que quiere tratar. Pues para que tampoco nos volvamos a hacer una legal y terminemos como el movimiento prisionero. Vamos a leer en Juan 14. Jesucristo estuvo aquí y dijo que las obras que él hacía y las palabras que decían no eran suyas, sino que venían de su Padre. Lean del 5 al 14. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees
que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. De acuerdo al texto que acabamos de leer, por eso los textos se leen en un contexto, es decir, hay que leer los contextos. Y en algunos casos el texto permite que se entienda claramente el sentido de ese versículo sin leer todo completo. Pero en este caso sí es muy importante que lo leamos así en toquecito para entender a qué hace referencia. En el contexto que se da Juan capítulo 14 es en el de una boda judía. Cuando el muchacho, después de haberle dicho al papá de la muchacha que él se quería casar con ella, entonces él pasaba un año en la casa de su papá preparando todo para quien fuera a ser su esposo. De la misma manera el Señor está diciendo que eso, cuando Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, Él está diciendo a la iglesia que es su novia y le dice, voy a preparar lugar para vosotros. Y el Señor Jesús se va, y bueno, estamos esperando precisamente su regreso para las bodas del Cordero. Cierro ese paréntesis. Ahora, cuando leemos el texto vemos que todo eso está ocurriendo porque es la voluntad de ¿quién? Del Padre. Jesucristo está muy comprometido con la voluntad del Padre porque Él mismo está diciendo, versículo 10, hermano Wilson, déjame la parte después del signo de interrogación. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Que nosotros debemos entender esa misma visión. A ver, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es somos el cuerpo de Cristo. Entonces podríamos decir, sin temor a equivocarnos, de que las palabras que debemos hablar no las hablamos por nuestra propia cuenta, sino el Padre que mora en nosotros por su Espíritu Santo, Él hace las obras, es el que quiere que nosotros las tengamos. Eso no es así, claro, el texto lo está diciendo, o sea, el Señor quiere que tengamos la misma certeza y hagamos las mismas afirmaciones y hablemos de la misma manera, que nosotros no nos sintamos dueños de nuestras palabras. Nosotros no somos quienes para decir, yo dije eso y de malas, es que yo soy así, es que yo hablo brusquito, no. Tu forma de ser no es un permiso ni una autorización para tu pecado, porque ustedes y yo tenemos formas de ser muy diferentes, pero eso no nos autoriza a pecar contra nuestro hermano. La Biblia dice que el mismo Señor Jesús estaba comprometido con la voluntad del Padre porque entendía que su misión era darlo a conocer a Él. Ahora, ¿cuál es su misión? Pues la suya y la mía es que a través de todo lo que hacemos y todo lo que decimos debemos a conocer al Señor. Que en verdad la gente, sin que nosotros estemos leyendo Juan 16 en público, en una plaza, pero cuando estemos en la plaza y nos oigan hablar y nos vean actuar, que la gente pueda decir, hay algo diferente. Ese no es del montón, ese no es común. Y si me da tiro, lo voy a preguntar, y cuando yo le voy a preguntar, oiga, ¿usted es cristiano?
por la forma de actuar suya. De hecho, es algo que hoy en día, pues ante tantas cosas de religiosidad que están pasando, hay muchos que han adoptado esa figura externa del cristianismo. Y algunos se alcanzan a confundir y le dicen, vení, vos sos cristiano. No, yo soy tal cosa cristiano. Bueno, que no es cristiano. Entonces, pues eso es lo que dicen algunos. Pero en realidad usted y yo no nos preocupemos por ellos. Preocúpese por usted y yo me debo preocupar por mí, que en verdad, con lo que yo diga y actúe sea como el Señor Jesucristo. Que yo pueda decir en verdad. Es que las palabras que yo hablo son las que Dios me dice que hablo. Que estemos igualmente comprometidos como el Señor Jesús con la voluntad del Padre Celestial en todas las cosas que decimos y hacemos. Que la gente en verdad se sienta edificada, si son hermanos en la fe, cuando estamos hablando con ellos. Y si son no creyentes, que esas personas se sientan confrontadas por la forma en que nosotros hablamos y la forma en que actuamos. Actuamos como el Hijo, hablamos como el Hijo. Que es el propósito de dar a conocer a Dios. De hecho, Jesucristo es el verbo, es el logos del Padre, la mente del Padre. Él es el verbo hecho carne. Por eso es la palabra del Padre. Es mismo, Él encarnó la palabra del Padre. De la misma manera, usted y yo encarnamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Como Cristo reveló al Padre, nosotros somos llamados a revelar a Cristo. Somos llamados a encarnarlo a Él. Y según el texto de 2 Corintios capítulo 5, dice la Escritura, versículo 20. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿a quién encarnamos? A Jesús. De acuerdo al texto, Él es reconciliador por medio de nosotros. Entonces estamos encarnando al Redentor, al reconciliador. Es por eso que usted y yo tenemos que poner nuestras palabras en el lugar que le corresponde. ¿En qué lugar de la agenda de su vida están sus palabras? ¿Son una prioridad? ¿O en la agenda de su vida la prioridad son las palabras de Dios? Eso debería ser en la agenda de mi vida. Nuestras palabras siempre tienen una agenda que es superior a la nuestra, a nuestros propios deseos, a nuestros propios propósitos. No se trata de nosotros. La vida nos están enseñando a vivir para nosotros. Usted se lo merece, César. Usted debe tener tal carro, usted debe tener tal ropa, usted debe tener tal mujer, usted debe tener tal cuerpo, usted debe parecer de tal edad, usted debe tener tales entretenimientos, usted debe tener ese. El mundo siempre nos está diciendo eso, todo el tiempo, como que usted y yo nos lo mereciéramos y como si se tratara de nosotros. Pero a la luz de la Biblia entendemos que no se trata de nosotros. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. Díganos usted, ¿cómo? Glorificar a Dios y nuestra cosa para siempre. Para eso vivimos. Esa es su agenda. Ese es un propósito supremo. No está por encima de todas las demás cosas. No hay más. O sea que el cristiano en ese contexto, ¿qué entiende? Hombre, me contento con lo que tengo. Porque el Señor me ha dicho que no me dejará ni me desamparará. Además, si estoy en medio de una prueba muy dura, el Señor me ha dicho, bástate y gracias. Además, si tengo lo necesario, según el Señor, eso es suficiente. Tengo techo, comida y abrigo.
Entonces, por eso al mundo ese mensaje no le sirve, no le gusta, lo escandaliza y lo aborrece, porque es que para el creyente eso es suficiente. El creyente no está buscando el pan físico, siempre está buscando ese pan espiritual, que es Cristo. Y como no se trata de nosotros, entonces vienen problemas de relación, como la prioridad de mi agenda no soy yo, sino Cristo. Solo a Él sea la gloria, aunque los demás a mi alrededor, como dice el texto en Isaías, que la mamá no se olvida de los hijos, pero a quién se olvida, Dios no. Entonces puedo tener que todo el mundo se olvidó de mí, todo el mundo me abandonó, nadie me volvió a escribir, nadie me dice nada, nadie me comparte nada, me bloquearon de todas las redes sociales, eso es solo en el mundo. El Señor dice: no me necesariamente. Ese es el lenguaje de Dios y es suficiente. Entonces, es lo que nosotros tenemos que mirar, que nos humilla en nuestro corazón, porque es que el Señor está diciendo: César, es que hay una agenda superior a la tuya, a tus propósitos, a tus deseos, y es que me representes a mí. Entonces el cristiano no debe tener ningún temor cuando fue, por ejemplo, a la EPS y lo atendieron mal, no le dieron los medicamentos, se demoraron 6 horas, le tocó el peor médico, le amputaron la pierna que no era, le sacaron el riñón que no era, le sacaron el ojo que no era cálculo sino apendicitis, y volvieron y lo tuvieron que operar, y fuera de eso, y así, y dice, y entonces el Señor dice: mío, te recuerdo, sigo sentado en mi trono. Porque es que somos muy quejosos, murmuramos y somos orgullosos. Nosotros nos debemos ir a lo que dice el apóstol Pablo, de la manera como dice: nuestras palabras deben rescatar. Imaginemos que esas palabras nosotros las digamos delante de nuestros hijos, de nuestra esposa, ¿cierto? No estamos hablando de delante de nuestros compañeros de trabajo, y dicen: y es cristiano, que vengan los murmurando de porque le pagaron 200 pesos en el sueldo, de porque no le pagaron unas horas extra, y no así, por ejemplo, lo que decimos, ¿cierto?, debe reflejar a quién. A Cristo. Ya hablando de Corintios 5:20, como si que. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como si Dios rogase. ¿Cómo? Ese cómo no está ahí sobrando, es claro. Como si Dios rogase. Obviamente, porque Dios es Dios y no está rogando nada. Pero es como si Dios rogase. Como somos los embajadores, entonces yo soy un embajador de Cristo. Entonces yo todo el tiempo debo preguntarme qué es lo que quiere Dios lograr en mí y a través de mí y en las personas que están a mi alrededor, en los que me oyen, qué quiere Dios lograr. Porque, oiga, el enemigo de nuestras almas, usted está en su casa tranquilo, usted está hablando del Señor, usted está hablando bien, y aparece una vecina que le trae un tema y usted, sin darse cuenta, se involucró en una conversación y terminó diciendo cosas que no es un embajador de Cristo. Terminó quejándose más que ella, terminó más peleado que la vecina. Entonces, el enemigo de nuestras almas y nuestra propia naturaleza pecaminosa siempre está queriendo hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? Como si Dios rogase por nosotros. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este momento a través de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros? ¿Cuál es su propósito, su misión, sus prioridades, su carácter?
¿Qué es lo que quiere lograr a través de mí? ¿Cómo me va a usar Él a mí para que los demás lo conozcan a Él? Y para que las personas digan, el Dios al que este sigue es un Dios santo. Porque yo estoy dando a conocer a un Dios santo. ¿Cierto? No que digan, eso es lo mismo. Usted y yo venimos siendo como de lo mismo. Qué pena que uno le digan eso, ¿cierto? No que le digan, nosotros somos como de los mismos. No. Uno dice, uy, no. ¿En qué he fallado como embajador? Lo que teníamos, tendría que haber una cosa distinta, ¿cierto? Usted quería. No, ustedes viven de una forma y nosotros de otra. Entonces, hablar como embajador, ¿qué significa? Debe ser de una manera que represente la voluntad y los propósitos de Dios. Así es. Hagamos esta pregunta. Hemos hablado esta semana de tal manera que hemos representado la voluntad y los propósitos de Dios. Cuando hablamos con nuestros familiares, amigos y vecinos, hermanos en la iglesia, hemos hablado de tal manera que representa la voluntad y los propósitos de Dios. O lo que decimos representa solo nuestros propósitos y nuestros intereses particulares. Mis palabras dejan ver lo que es valioso para Dios. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Porque dice la Escritura, como si Dios rogase por nosotros. Recuerda que Dios, ¿qué está rogando? ¿Qué dice? Reconciliados. Reconciliados con Dios. El mundo es enemigo de Dios. ¿Cierto? ¿O no? Sí, claro. Y nosotros traemos un mensaje de reconciliación. Pero es que nosotros nos olvidamos, vea, Glorificar a Dios muy bien. Y primero porque Dios es el único que te dice. Si pues comercio o beneficio, hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces digamos que yo estoy comiendo con una tía mía que vino de Tiquitiquí. Yo voy a representar a Jesucristo en ese momento, glorificando a Dios. Y no es solo que voy a orar por la comida, porque algunos piensan que glorificar a Dios mientras comemos es porque oramos para comer. No, la iglesia tome todo lo que come en acción de gracias. Pero es como mis palabras en medio de la comunidad están mostrando que lo que es valioso para el Señor, aún en medio de la comida. Es que nosotros pensamos a veces que glorificar a Dios solamente es con las canciones, o con los himnos, o cuando oramos, o cuando ayunamos, o hacemos vigilia, o cuando leemos la Biblia. Eso está muy bien, pero el Señor dice, en cualquier momento, César, debes estar glorificando a Dios y deleitándote en Él. Es decir, que Dios sea suficiente, que te sientas satisfecho en Dios, en todo lo que Él representa en tu vida y todo lo que te da. Y de esa manera, con tu hablar, estás expresando, reflejando lo que es valioso para el Señor. Aún comiendo o tomando la sobremesa. Eso es mucho más que simplemente decir gloria a Dios. También significa considerar cómo respondería el Señor en una situación particular. Piensa en una situación cualquiera que usted haya vivido hoy o esta semana, una situación específica en la que usted, 8, respondimos de alguna manera. Y pensemos, ¿cómo hubiera respondido el Señor en ese momento, en esa situación? Cuando vino mi hermana o mi hermano, un familiar, y habló de tal cosa, aunque eso lo que dijo de pronto, fue maluco, pero es que Dios no me está diciendo a mí, César, si le responden bien, responda bien, si le hablan bien, hable bien, si lo alaban, alaben. No, eso lo hacen los gentiles, no tú has hecho. Usted que es hijo de Dios, ¿qué dice el Señor? Que dice que
cuando los unos, es que el Señor es paradójico y verdad, que cuando la gente lo maldice, usted sí lo bendiga. Cuando la gente hizo toda clase de mal contra usted, ¿qué hizo por la cosa? ¿Cómo le respondió? Porque uno dice, pues que él me pegó primero, que yo le respondí. Pensemos en algo. ¿Cómo respondería el Señor a esa persona en esa situación específica? El Señor es el modelo supremo en nuestro comportamiento. No se compare con el pastor Pablo, no se compare con ninguno de los líderes de la iglesia, porque ellos finalmente son pecadores como usted. La medida es Cristo. Él es el modelo supremo de nuestro comportamiento. Entonces, ¿cómo respondería él? De la misma manera respondemos nosotros. Vean, hermano, en 1 Pedro, versículo 20 al 22. Nuestro llamamiento es a responder como él respondió, actuar como él actuó, hablar como él habló. Hermano, y le digo algo en el nombre del Señor. Hay algo tan perverso en nuestro corazón y es la tendencia a justificarnos. Yo usé esa expresión el domingo y la uso esta noche. César, pero es que él me pegó primero. Como él me pegó primero. Eso es una respuesta tan infantil, pero tan usada en el pueblo de Dios. O sea, le hice eso porque es que como él me hizo. Pues, hermano, dígame, ¿cómo respondió el Señor cuando... Primera de Pedro 2, 20 al 22. Pues, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente. Hermano, eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Lo que hizo el Señor o lo que no hizo es lo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, es pecado. Tenemos que arrepentirnos, porque estamos poniendo nuestros propósitos por encima de los de Dios, nuestra agenda por encima de la de Dios. Estamos actuando no conforme a lo que nos encargaron o mandaron, sino que estamos actuando autónomamente. Nos estamos moviendo de manera autosuficiente, y así no es. El Señor está diciendo en su palabra, César, vos tenés que actuar de una manera siempre dependiente de lo que yo te he dicho que hagas. Si recuerda el libro de Federico si usted no habla, pues yo creo que usted respetaría eso. Como mínimo su patrón pues le dice, véase usted. Si eso es ahora las cosas de Dios, ahora al Señor, al Rey, pues tenemos que entender que debemos pensar acerca del carácter de nuestro Señor. No solo es un asunto de propósito o del método correcto, sino también de las actitudes correctas. Porque usted puede decir, listo, yo tengo voy a seguir los propósitos del Señor y voy a usar los métodos del Señor, listo, yo no voy a maldecir estas cosas, pero el Señor está también enfatizando, es en el corazón, allá en el fondo, donde usted y yo tenemos guardado el secreto que nadie más lo sabe. O sea, el Señor está hablándome esta noche y me dice, César, no solo es el propósito correcto y las metas correctas, no solo es el modo correcto, sino la actitud correcta es esa. ¿Con qué motivación no lo estás diciendo? Porque Dios, que conoce mi corazón,
Él quiere que también lo haga de la forma en que Él sea glorificado. Colosenses 3, hermano, versículo 12. Estoy representando fielmente el carácter del Señor. Yo, con la forma en que le estoy respondiendo a esta persona, así le respondería al Señor. Bueno, y tengo la motivación correcta, porque yo le puedo responder a alguien, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero en mi corazón estoy aborreciendo a esa persona, no tengo la actitud correcta. Lo estoy haciendo por vanagloria, o lo estoy haciendo para que se den cuenta que yo soy muy bella gente. Ok, el Señor está hoy yendo al lugar donde ocurren los cambios a su corazón y al mío. Por eso es con qué actitud lo estamos haciendo. Ya lo Colosenses 3, 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mire, si antes de responderle a cualquier persona, sea mi hijo o mi hija, o mi esposa, o cualquier persona, yo primero me preguntara si mis palabras van a reflejar lo que realmente es valioso para el Señor. Y me preguntaba, por ejemplo, ¿cómo le respondería a Jesús al hijo mío o a mi hija? ¿Cómo le respondería al Señor a mi esposa? Y antes de responder, yo preguntaba, ¿lo voy a responder con la actitud correcta? Con toda bondad, justicia y verdad, con amor. Voy a hablar como el Señor. Si yo me hiciera por lo menos esas 3 preguntas antes de responderle a cualquier persona, antes de responder un mensaje en el WhatsApp, en el Facebook, en cualquier parte, un mail, antes de responder cualquier cosa, un gesto, antes de mirar a alguien después de que me digan algo, si yo me hiciera por lo menos esas 3 preguntas y las mantuviera siempre presentes en mi pensamiento antes de hablar, antes de decir cualquier cosa, porque yo sé que voy a hablar y estoy hablando es por el Señor. Al que van a oír es al que representa a Cristo. ¿De acuerdo con eso? Como si Dios estuviera tratando conmigo. Si yo hiciera estas 3 preguntas, por lo menos con toda seguridad, no serían tan desastrosas nuestras palabras para las demás personas. No haríamos tanto daño a la gente. No ofenderíamos a los demás, no causaríamos tantas heridas en el cuerpo de Cristo, no arruinaríamos tantas vidas ni haríamos miserable la vida de tanta gente. Hay personas que las mantenemos enfermas por la forma en que le respondemos. Hay gente que se mantiene con el sistema nervioso, que se mantienen temblando, se mantienen que no quisieran vernos y nos evitan y se esconden o procuran evitar conversaciones profundas con nosotros. Quieren hablar siempre de fútbol, o de la noche, las estrellas, de las bandas, nada profundo, porque es que qué miedo hablar con una persona, qué miedo hacerlo enojar, qué pereza entrar en una discusión con eso, porque siempre terminan peleando. Entonces imagínense cuánta gente puede estar a esta hora así conmigo. Recuerda que es mi novela, donde soy el protagonista y tal vez sea el villano de esa novela por la forma en que hablo. Mi esposa o mis hijos pueden ser personas que estén aterrados y con miedo a hablar conmigo, con mis padres, porque el Señor nos ayuda. Como si Dios lo hace por medio de nosotros. Padre, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Solo usted, Señor, conoce nuestros corazones. Hasta aquí llegamos los hombres.
entiendo mi responsabilidad como hermano, como pastor de esta iglesia. Y mi preocupación es lo que yo puedo hacer. Es que esta palabra nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos enseña. Que esta palabra cumpla su propósito siempre y las vidas sean cambiadas. Que el cambio ocurra no de manera externa, porque la gente a nuestro alrededor, Señor, se va cansando de escuchar de nosotros el mismo discurso, con las mismas excusas. La gente a nuestro alrededor se va cansando de oír una y otra vez decir que no era lo que queríamos decir, que no teníamos esa intención. Padre, que a partir de hoy seamos los esposos que te representan en las casas, con los hijos, con los padres, los compañeros de trabajo y de estudio, los hermanos en la fe, que en verdad te representan. Que a partir de esta noche, Señor, estemos validando que nuestras palabras realmente te reflejen tu carácter. Y si bien no podemos saber exactamente cómo le responderías, por lo menos que busquemos que las personas que nosotros sean edificadas y se sientan amadas, sientan que les estamos ayudando a llevar las cargas, que si en verdad los hemos sorprendido en algo pecaminoso, Señor, nosotros los restauremos con nuestras palabras, con un espíritu de mansedumbre. Que nuestras palabras no sean para acusar ni para justificarnos. No, Señor, nuestras palabras te glorifiquen, te exalten, te adoren. Y Dios, perdónanos por todas las palabras que hemos dicho, Señor, y que tal vez hasta hoy hemos dicho que se lo merecían, Señor. Perdón, Señor. Porque a ninguno de nosotros aquí nos has dado la autoridad para hacer tal cosa. Porque ya nos has dicho en las Sagradas Escrituras: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien del mal. No paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos. Yo ya lo sé. Sin embargo, Dios, pongo mi agenda primero y la tuya después. A partir de hoy, Señor, queremos vivir, yo quiero vivir tus propósitos primero, tus deseos, tu voluntad. Que en verdad podamos hablar como el Señor Jesús. Y se nos van a presentar muchas oportunidades donde con toda seguridad volveremos a fracasar, a pecar, volveremos a arruinar. Pero nos levantaremos, pediremos perdón y continuaremos buscando la manera siempre de hablar a la manera, en la forma, en el modo que te glorifique, que represente, que refleje para la gloria tuya y bendición de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, en todos los escenarios donde nos movemos. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo.